Hola, nos encontramos de regreso con Gabriel Reyes. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Gabriel es director y guionista cinematográfico y en esta ocasión vamos a hablar sobre la vida y obra de un director consagrado en el cine de culto. Me refiero a François Truffaut. Gabriel, para comenzar, ¿nos podrías dar una breve semblanza de quién fue Truffaut? Sí, claro. Truffaut, su infancia fue la infancia de un niño no querido por sus padres, no querido por su padre sobre todo. Su mamá es con quien vivió en la infancia, pero ella tampoco lo quería mucho al parecer. Esto lo marcó mucho y este es el tema de su primer largometraje llamado Los 400 golpes. Uno de los más icónicos, ¿cierto? Exactamente, de hecho es la película más icónica justamente de François Truffaut. Y justamente esta película se trata sobre un niño que es básicamente una película autobiográfica sobre la primera infancia de François Truffaut. Una película en blanco y negro y un comienzo fuertísimo para un cineasta, dado que con esta película Truffaut gana el reconocimiento a mejor director en el Festival de Cannes y pues es un tremendo debut como director. Antes de este debut, Truffaut era crítico en una revista que se llama Le Cahiers du Cinéma, los cuadernos de cine en Francia, y escribió muchos artículos. Era un muy duro crítico, un tanto temible, tanto que en algún festival de Cannes le prohibieron la entrada porque era tan rudo en sus críticas. Pero pues obtuvo cierta notoriedad como crítico de cine y finalmente hizo Los 400 golpes. François Truffaut es una persona que tuvo la teoría de que un director de cine es un autor. Y en ese tiempo él era la única persona que promovía esta idea, era su idea, ¿no? ¿El cine de autor? El cine de autor, pero también el director de cine como autor realmente no se le consideraba a un director como un autor. Casi se le veía como una persona más del equipo, que sí es el cine un arte grupal, una orquesta de muchos artistas, fotógrafos, pintores, músicos, gente que pone su talento al servicio de una sola obra, pero él es quien apuntó hacia el director como un autor para hacer justamente lo que es el cine de autor, que definitivamente François Truffaut fue un autor muy particular. Ajá. En esta visión de la que hablas del cine de autor, como la veía Truffaut, ¿cuáles eran sus características? ¿Qué valores resaltaba el del director? Pues a partir de su película Los 400 golpes tuvo una carrera bastante buena de director, hizo unos 20 largometrajes. Él frecuentemente tocó el tema de la pareja, un hombre y una mujer, y eso fue un tema muy constante. Nunca fue una persona que hizo películas románticas en el sentido de la palabra sencillas. Siempre él hacía cosas un tanto turbulentas y complejas en sus películas. ¿Te refieres a las relaciones personales que se presentaban ahí? Era un cine, es un cine, el cine de François Truffaut, muy de relaciones personales. Y él generó muchos tipos de película que después otras personas copiaron, plagiaron o simplemente se inspiraron en esto. En ese sentido fue mucho como Hitchcock, François Truffaut. Por ejemplo, después de que hizo su película La Sirena de Mississippi, podemos ver una infinidad de películas que están muy inspiradas en cómo funciona la relación de un hombre y una mujer, que eran Jean-Paul Belmondo y Catherine Deneuve, que son los protagonistas, en esta historia en donde siempre hay un gran suspenso, mucha sospecha de un personaje al otro. Es una cuestión de romance, pero también es una cuestión de rivalidad y de duda constante del uno al otro. Y hay muchas películas de suspenso basadas en eso, muy basadas en eso. Hitchcock generó muchas películas en las que después muchas personas basaron la mecánica de toda su película de suspenso. Y lo mismo con Truffaut. Truffaut es una persona que cada película que hizo es como el génesis de 1000 películas más, muy basadas en sus películas. Inspiraron a muchos directores. En la parte visual, ¿qué características tenía Truffaut? Es muy interesante la parte visual de Truffaut. Para mí lo más importante visualmente de Truffaut es el lenguaje cinematográfico que utilizaba, o sea, cómo encuadraba, cómo presentaba a sus personajes y a sus lugares en la imagen.
cómo editaba, cómo cortaba. Y me gusta mucho la foto en blanco y negro de Truffaut. Para mí la película más interesante en este sentido de Truffaut es su segundo largometraje que se llama Dispárenle al pianista. Esta película tiene para mí un lenguaje cinematográfico impecable. Creo que cada cineasta debe tener el lenguaje que prefiera, pero para mí es un ejemplo a seguir muy importante esta película. Ya en ese entonces, que era 1960, aproximadamente los tempranos 60s, Truffaut hacía películas de una manera muy dinámica, cortada de una manera en la que Hollywood empezó a cortar así y todo. En ese tiempo habían películas un tanto estáticas, un tanto muy relajadas en su manera de presentar la imagen, un poco como de planos medios de la cintura hasta la cabeza, y en la que veíamos planos un poquito como de telenovela, digámoslo así. Y Truffaut tenía una manera muy dinámica de mover la cámara, cortaba como quería y hacía lo posible por hacer de la presentación de la imagen de un momento dramático, no particularmente de acción, que sí pareciera interesante, casi como de acción. Y también tiene cuestiones de acción en esta película de Disparen al pianista. Algo curioso es que sus luces eran algo muy sencillo. O sea, realmente en cuanto a luces usaba mucho la luz natural, pero definitivamente sí usaba luces eléctricas. Era la época de la nueva ola, de la Nouvelle Vague, de la famosa Nouvelle Vague francesa. Pero sí usaba luces. De repente se dice que se vino para abajo mucho el uso de las luces eléctricas. Y sí, se minimizó bastante, pero sí se notan las luces. Es algo curioso, que a veces parece como que no le importaba mucho que se viera el golpe de luz muy frontal y con pocos claroscuros, con pocas zonas de oscuridad. ¿Era muy contrastado? A veces era un poquito sobrado de luz para mí. Pero bueno, a mí me gustan mucho las películas como muy oscuras, ¿no? Aún así, la imagen me parece magnífica en las películas de Truffaut. Y un ejemplo a seguir, esta película de Dispárenle al pianista. Eso es algo que me parece que Truffaut hace muy bien durante toda su carrera, pero sobre todo en esta película. Gabriel, Truffaut empieza con un cine muy europeo, muy de su estilo, muy de autor, pero después empieza a tener este cine de repercusión en Estados Unidos, ¿no? En Hollywood. ¿Qué sucede en ese aspecto? Su primera película en Hollywood, si no me equivoco, es la de Fahrenheit 451, aunque siempre me equivoco en el nombre del Fahrenheit. Pero bueno, es este libro famosísimo que todos conocemos, en donde los bomberos se dedican a quemar los libros en vez de a apagar incendios. Existe un cuerpo de bomberos que se dedica a esta terrible actividad. Es una película maravillosa, es una gran película, hablada en inglés con actores angloparlantes. Es una película en color de Truffaut y me parece una joya de película. Es una de las películas que yo más recomendaría de Truffaut. Recomiendo ver todas sus películas, francamente. O sea, la cinematografía entera de Truffaut me parece muy buena. Y en México, pues Truffaut tiene la fama de ser uno de los autores franceses más reconocidos y de los primeros en ser reconocidos. En los 80s decías director francés y la de gente decía en México Truffaut. Truffaut, y pues siempre fue el más famoso. Actualmente están brotando más cineastas franceses. Ese país siempre ha tenido muchos cineastas, dado que pues ellos inventaron el cine y tuvieron un muy buen inicio y se han mantenido muy bien en su producción cinematográfica. Pero Truffaut terminó siendo el de culto, ¿no? Truffaut siempre ha sido un nombre de cajón para cineastas franceses en México. ¿Y cuando él ingresa a Hollywood, su propuesta cambia o sigue siendo él? Pues, por ejemplo, en la de Fahrenheit se nota que tenía un poco de más medios. O sea, se nota que Hollywood sí le permitió una manera de producir esta película, de llevarla a cabo, siendo una cosa un tanto más... Una producción más grande. Exacto, más costosa, más compleja en cuanto al número de personajes, las situaciones, los lugares. Es ciencia ficción, es una película de ciencia ficción, entonces esto le vino muy bien a Truffaut en ese aspecto, aunque él continuó haciendo muchas películas en Francia, la mayor parte. Gabriel, en 2 minutos, brevemente ya para recapitular, ¿cuáles son las características que consideras más relevantes de este autor? Pues lo más relevante... Él hizo hincapié en que un director de cine es un autor de arte, por lo tanto,
está motivando al director a que sea él mismo y a que luche por su propio capricho. A mí me interesa mucho que un autor de arte luche por su propio capricho, dado que para mí eso es lo más importante que aporta un artista, su visión muy personal de las cosas. En cuanto al lenguaje, me parece fundamental Truffaut. Insisto en esta película de Dispárenle al pianista. Para mí es una clase de cine esa película. Y hoy en día que estamos en uno de los momentos en los que se muestra el cine de nuestro tiempo, entre otras cosas es el cine contemplativo, que a mí me parece desastroso, a mí me parece un cine muy aburrido, por lo tanto es un cine que no tiene público. En los 60, hace ya muchas décadas, Truffaut hacía un cine mucho más dinámico que el cine contemplativo y es un cine de autor. Entonces yo añoro que las personas hagan cine con este tipo de ritmo. No eran enormes producciones. Dispárenle al pianista no es una megaproducción, pero es una película que funciona muy bien a nivel comercial. Y algo que es muy rescatable de Truffaut es que Truffaut, a pesar de insistir en ser autor y en que los otros cineastas fueran autores, él siempre hizo cine comercial. Las películas de Truffaut podrán ser disfrutadas básicamente por cualquier persona, en cualquier cine, en cualquier canal de televisión. Son definitivamente películas comerciales, pero de muy buena calidad. Con esa idea me quedo, Gabriel, porque se nos acabó el tiempo. Okay. Pero me gusta mucho esta visión con la que presentas el cine de Truffaut. Eso fue todo por hoy. Recuerden seguir a TV UNAM en sus redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. También en su página web, que es www.tv.unam.mx. A mí me pueden encontrar en Facebook como Iván Romero Minuti y nos pueden seguir en redes sociales con el hashtag Jóvenes TV UNAM. Recuerden que si están viendo esto, están en TV UNAM.